Bienvenidos a la Escuela Dominical de la Iglesia Bracewood y el Campo Hispano. Su servidor y maestro, el Pastor Sergio B. Garza. El título de esta mañana es La Biblia y la cultura. Subtítulo es Dios llama a su pueblo a vivir por los valores bíblicos en una cultura pecaminosa. El versículo clave se encuentra en Mateo capítulo 5 y el verso 16. Y nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La lección en una oración es: la Biblia nos informa que somos sus testigos, que nuestros talentos son habilidades ungidas por el Espíritu para glorificar a Dios y bendecir a otros, y que nos proporciona sabiduría para determinar nuestros valores y diversiones. La cultura de hoy no comprende a los creyentes o no comprenden a los creyentes y hasta los tergiversa. Muchos consideran las escrituras anticuadas, por consecuencia no somos políticamente considerados correctos. Hay muchos que consideran los principios bíblicos perjudicial para la sociedad. Por eso es muy importante que la Iglesia ilumine a la sociedad por medio de sus valores bíblicos, por ejemplo, el amor, la compasión expresados en palabras y en hechos. Si vamos a testificar del poder de las Escrituras que nos transformó, tenemos que mostrar esa transformación en nuestro andar, hablar y nuestras relaciones. Nuestras vidas deben reflejar la definición bíblica del bien y del mal, la luz y la oscuridad. Hay que saber que la sociedad de hoy busca esperanza, busca respuestas espirituales, como en un tiempo nosotros también buscábamos esas cosas. No hay como las tinieblas para revelar el poder de la luz, hermanos. Espero usted esté preparado para aprender lo que significa ser sal y luz en nuestra sociedad. Espero también que aprecie la importancia de los valores cristianos para nuestra sociedad, en nuestros días, para nuestra cultura. También espero que se anime a descubrir cómo usar sus talentos e intereses como oportunidades a participar e influir nuestra sociedad, nuestra cultura, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 5 Jesús hace unas declaraciones que como creyentes no podemos ignorar, no debemos de ignorar, no es para nuestro bien ignorarlos. La primera declaración es que la ley sigue relevante hoy y que es definida por el ministerio, las enseñanzas y el sacrificio de Jesús. Jesús resume la ley en 2 mandamientos. Hay que amar a Dios con todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas. El segundo mandamiento es igual, es amar al prójimo como a uno mismo. Esto no era algo nuevo porque se menciona en el Antiguo Testamento, se requiere. Esto no se puede ignorar en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestros días. No deberíamos. A la luz de lo que acabo de decir, ¿qué papel tienen los cristianos en la configuración de la cultura que nos rodea? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué importancia? ¿Qué tan importantes somos para la cultura de hoy? Como creyentes podemos ser clasificados como termómetros o como termostatos. Como termómetros nos adaptamos a la temperatura de la sociedad, pero como termostatos determinamos la temperatura de nuestra sociedad. Y yo prefiero pensar que nosotros deberemos determinar la temperatura de nuestra cultura. Las Escrituras nos enseñan que la Iglesia debe ser el termostato de la sociedad y no el termómetro que se ajusta a la temperatura de la cultura. La Biblia debe determinar nuestros valores y no dejar que la sociedad los cambie. La Biblia nos enseña que la Iglesia debe ser una fuerte influencia en nuestra cultura, innegable
y que no se puede ignorar. La Biblia nos informa que somos sus testigos, somos testigos de Dios, que nuestros talentos son habilidades ungidas por el Espíritu Santo para glorificar a Dios y bendecir a otros, y por último que nos proporciona sabiduría para determinar nuestros valores y nuestras diversiones. El primer punto es ser sal y luz. El primer punto, ser sal y luz. El subpunto es A, testigos efectivos. Acompáñame a Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La sal en los días de Jesús era un elemento de gran precio, era un elemento básico para la vida cultural y para la vida en esos días. Se usaba para darle sabor a la comida, para preservar la carne, para fertilizar la tierra. Cuando la sal se extraía del mar muerto no salía pura, hermanos. Salía mezclada con yeso que se perdía entre la sal por ser blanco y se confundía con la sal. Era imposible separar la sal del yeso. Así salía. Cuando llovía, el agua llevaba la sal, dejando solo el yeso. O sea, si llovía y la sal se mojaba, la sal se desvanecía y solo quedaba el yeso atrás. El yeso que quedaba no tenía valor alguno. Por eso nos dice el verso, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Al llamarlo la sal de la tierra y hablar de sal desvanecida, el Espíritu Santo nos está avisando que cuidemos de no perder nuestra identidad como creyentes en nuestra cultura. Como creyentes no debemos mezclarnos con el mundo, sino debemos de retener nuestra identidad en Cristo, nuestra integridad. También nos avisa que no debemos de ser creyentes secretos. Debemos de permanecer visibles en el mundo. Según Juan capítulo 18 y el verso 20 dice, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El cristiano debe de seguir ese ejemplo. No debemos de ser agentes secretos, llaneros solitarios, andar disfrazados para que nadie nos conozca. Debemos de andar hablando públicamente, así como Jesús lo hizo. Cuando nos llama luz, Jesús espera que entendamos que sus seguidores no deben andar en oculto para no ser inconsecuente a la cultura. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de su almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios espera que alumbremos a gentes a nuestro alcance, en nuestro ambiente de mayor impacto, que diría nuestro pastor Steve Banning. El mundo circundante debe reconocer a los creyentes, aunque nos consideren raros, o nos desprecien o nos persigan, pero deben por lo menos saber, este es un creyente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No debemos de esconder lo que hacemos. La gente debe de verlo, no para vanagloria, sino para glorificar a Dios. Estaremos mencionando eso más adelante, porque dice aquí, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Debemos de conducir nuestra vida tal que Cristo recibe toda la gloria con nuestras obras. Y deben de ser hechas a plena vista de otra gente. No debemos de hacerlo para que recibir el aplauso, la atención, sino para que Dios sea glorificado con esto. Como creyentes debemos de resplandecer en palabra y en hecho. La vida de creyentes debe ser una presentación del Evangelio dramatizado en la cultura. Nosotros somos los no actores, porque nosotros no actuamos como cristianos, sino somos como cristianos. Pero cuando nos ven ellos, deben de ver el Evangelio en una forma dramática. Como sal debemos de preservar nuestra identidad, evitando que el mundo nos confunda por unos de ellos. Cuando nos ven, debe de haber esa distinción de salinidad, que no de yeso, por no aparecer ser sal y no lo ser, porque entonces seremos sin valor y es mejor que nos oyen. Debemos de asegurar que nuestra fe sea manifiesta tanto en palabra como en obra. Su punto B, debemos de ser testigos justos. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tiene que haber una gran distinción entre nosotros y la cultura que nos rodea. Este pasaje fue escrito de una ocasión cuando Jesús fue acusado de no guardar la ley, de abrogarla. Los fariseos y saduceos, los líderes espirituales, acusaban a Jesús de no seguir la ley como debería de seguirse. Y ellos lo acusaban de que vino a abrogar o deshacer de la ley. Jesús les aseguró que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Su vida, su ministerio era una definición, un cumplimiento de la ley en que ellos creían y según ellos practicaban. Jesús no solo enseñaba la ley, cada paso que daba era una ilustración de la ley. Su vida personal, sus conversaciones, sus hechos, sus relaciones eran ilustraciones de la verdadera ley. La ley es y será el plan de Dios para toda la humanidad. Deberemos de conducirnos en acuerdo a la ley. La ley es el orden para toda cultura. La iglesia estará bajo gracia, pero en Cristo está cumpliendo la ley. Por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este verso nos indica que la iglesia todavía está obligada a hacer y enseñar la ley. No es cuestión del Antiguo Testamento, todavía está vigente en nuestros días. En nuestros días no ofrecemos sacrificio, es cierto, porque el sacrificio perfecto de Jesús ha borrado nuestras culpas por medio de su sacrificio, o ha expiado nuestros pecados. No guardamos las leyes dietéticas porque la contaminación hoy no es algo que comemos, sino el problema es del corazón y no del cuerpo físico. En Lucas capítulo 10, el verso 27, Jesús contestando una pregunta de cuál era el mayor mandamiento, dice le contestan a Jesús porque él le preguntó qué dice la ley. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este era uno de los fariseos contestando la pregunta de Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor? Todo mandamiento ahora es cuestión de corazón, no de obras. Nuestra justicia no es cuestión de lo que hacemos o cómo vestimos, sino es asunto del corazón y es por amor. Hoy en Cristo somos llamados al amor, al perdón, a la honradez, a la caridad sincera, a la generosidad y muchas otras virtudes. La ley sigue, pero se manifiesta en nuestra vida, no en nuestras apariencias. Por eso Jesús acusó a los fariseos de ser sepulcros blanqueados. Por fuera se miraban bien, pero por dentro no. Y Jesús dice, la ley siempre debe de ser una cuestión de corazón, no cuestión de apariencia. Punto número 2, la escritura y las artes. Su punto A, habilidades ungidas por el Espíritu. Acompáñame a Éxodo 31 y verso 1 al 3. El libro de Éxodo, capítulo 31, verso 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Hoy cometemos el grave error, en considerar nuestras habilidades y talentos como si no fueran ministerios, como si fueran naturales. Lo triste es que muchas veces limitamos los usos de nuestras habilidades y talentos a expresiones dentro del pastoreado, la enseñanza como maestro o el evangelismo como evangelista. Pero esto es una grave limitación. Es que nuestras habilidades y talentos sí son ministerios. No llevarán el título de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro, pero son ministerios, no necesariamente dentro de la iglesia, pero en nuestra cultura. Pero en los trabajos, por ejemplo, debemos de manifestar esas habilidades sobrenaturales, esos talentos que el Espíritu unge en nosotros, en las escuelas, en los deportes, en los recreos. Deberemos de ministrar por medio de estas habilidades y estos talentos con que somos dotados. Mejor dicho, las habilidades y talentos se deben usar en ministrarle a otros. Este pasaje nos habla de Bezaleel, que nos permite ver que las habilidades y talentos son dones del Espíritu Santo también, no solo hablar en lenguas, profetizar, de ministrar, de hospitalidad y otros dones que se mencionan tanto en Romanos como en Primera de Corintios. El Espíritu ungió a Bezaleel con sabiduría, con inteligencia, en ciencia y en todo arte. Marqué estas habilidades y talentos fueron para facilitar la construcción del templo físico en el desierto. Estas habilidades no necesariamente estaban relacionadas con los ministerios de la iglesia, pero hermanos, no dejan de ser ministerios. Nuestras habilidades y talentos naturales con la unción del Espíritu de Dios nos convierten en ministros llenos de sabiduría, de inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea que la carpintería, dramas, pinturas, fotografías, plomeros, herreros, electricistas, músicos, horticulturistas, o que trabajan en horticultura, aseos domésticos y otras cosas, deben de ministrar a Dios y glorificar a Dios y testificar de su poder, de su amor a un mundo perdido, a una cultura perdida. Nuestras habilidades y talentos nos llevan a donde muchos ministros no entran. Todo lo que hacemos sea para la gloria y honra de Dios, hermanos. Ahí donde trabaja, si usted es plomero, soldador, esa es algo que Dios le ha dado. Por medio de eso ministre y glorifique a Dios. Si usted es plomero, electricista, carpintero,
trabaja en construcción, no importa. Si es maestro en las escuelas públicas, privadas, no importa. Usted es ministro, tiene habilidades, tiene talentos que el Espíritu cuando viene los puede ungir para glorificar a Dios. Usted es un ministro de Dios. Su punto B, glorificar a Dios y bendecir a otros. En 1 Corintios capítulo 10, el verso 31 al 33, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Así que, hermanos míos, amados, perdón, porque ya estoy leyendo, voy a leer el verso 58 también. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y entienda, todos trabajos son en el Señor si somos creyentes. Sean trabajos seculares o sean espirituales, son trabajos del Señor o en el Señor. Pablo escribió esta porción de la carta para corregir el falso concepto de libertad practicado en la iglesia de Corintios, aquel concepto de que porque eran libres como miembros de la iglesia podían hacer como les convenía, como a sus gustos. Y Pablo enfáticamente les dice no, no y no. Esto no es cierto, usted no es libre en Cristo para hacer como conviene. Somos libres de las cadenas del pecado, es cierto, del dominio del pecado sobre nuestras vidas, también es cierto, pero no para hacer lo que queremos, sino lo que agrada a Dios. Antes no pudiéramos, éramos incapaces de hacer la voluntad de Dios, pero ahora en Cristo libres, somos libres para poder ahora servir a Dios de corazón. Somos los dones y los talentos, las habilidades recibidas de Dios no son para nuestro propio bien, ni para nuestro propio placer. Se nos han dado para el bien de la iglesia y la gloria de Dios. Estas bendiciones nos proporcionan con oportunidades para compartir el Evangelio de Cristo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de ¿quién? De Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No somos bendecidos para exaltarnos, sino para glorificar y exaltar a quien nos dio las habilidades y talentos. Y no somos bendecidos para ser tropiezo para otros, sino para sostenerlos, para fortalecerlos en Cristo Jesús. No recibimos esta dotación supernatural, hermanos, para vanagloriarnos y abusar de otros, sino para bendecir a otros y últimamente para darle a Dios toda la honra y toda la gloria. Punto número 3, la sabiduría bíblica y la diversión. Su punto A, valorar lo que Dios quiere. Isaías capítulo 5, verso 20 al 24. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo, voltean todo al revés. Como hijos de Dios debemos de, mejor que otros, conocer la gran diferencia y distinción que existe entre el recreo sano de cual aprueba Dios y el recreo malo de que la cultura promueve y aprueba. El mundo no puede distinguir, pero el creyente salió de ese ambiente y ahora estando en un ambiente espiritual, con Jesús en nosotros, el Espíritu con nosotros, por nosotros y en nosotros, que ahora conocemos y somos libres, podemos ver esa gran distinción. Ahora nosotros andamos en luz y dejamos las tinieblas atrás. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. En el mundo, hermanos, no había moderación en los placeres. Siempre lo hacíamos al extremo, en lugar, quizás una bebida social, terminábamos bien controlados, embriagados, borrachos. Todo es hecho en exceso, hay que, como cristianos, debemos de medir, debemos de moderar los tiempos de recreo, las celebraciones y las fiestas. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Este grupo no reconoce la verdadera justicia. El cristiano sí debe de conocerla. Debe de hacer una distinción entre la justicia cristiana y la justicia mundana. Todo es determinado por lo que uno consigue, no por el mal que se le hace al débil. Esto será en el mundo, hermanos. Solo consideran el beneficio personal e ignoran a los semejantes como si fueran inferiores a ellos. Esto no debe de pertenecer, de mirarse en la iglesia. Las diversiones de los buenos no deben ser a precio de los otros, sino debe de ser con el fin de bendecir a otros y últimamente glorificar a Dios. Subpunto B, que debemos pensar. Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y revisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El cristiano debe de cambiar como piensa cuando viene a Cristo. Debe de haber un proceso de desarrollo, de transformación. Nuestro entendimiento, nuestra comprensión y nuestros pensamientos debe ir siendo transformados por el Espíritu Santo y según nuestro conocimiento de la palabra va creciendo. Pablo enumera las cosas con que debemos de ocupar nuestras mentes. Y estas son las cosas, mire, todo lo que es verdadero. El cristiano no debe de andar con mentira. Pero yo escuché que fulano, si usted no puede confirmar la veracidad de lo que escuchó, no lo comparta. Todo lo que es verdadero, lo que usted sabe que es verdadero, no lo que otros dicen, usted lo ha confirmado. Todo lo honesto, hay que ser honestos con todo el mundo, no con unos sí y otros no. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Estas virtudes deben dominar nuestras mentes y deben de determinar nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras congregaciones, hermanos. Debemos de procurar lo que produce virtud y es digno de alabanza. Alabanza para Dios. Debemos de conducir nuestras vidas según estos pensamientos para poder decir como Pablo dijo, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que visteis en mí, esto haced y Dios de paz no dejará de estar con nosotros. Oiga, ¿qué más claro que eso? Si usted, le pregunto, usted puede decirle a otros lo que has aprendido de mí, lo que has recibido de mí, lo que has oído de mí, lo que has visto de mí. Hazlo. Cuando podamos hacer eso, hermano, estamos alabando y glorificando a Dios en nuestras vidas. Somos sus testigos.
La lección en una oración, la Biblia nos informa que somos sus testigos, que nuestros talentos son habilidades ungidas por el Espíritu para glorificar a Dios y bendecir a otros, y que nos ha proporcionado sabiduría para determinar nuestros valores y diversiones. Cómo nos divertimos en este mundo debe ser determinado por Dios y no por nosotros. O a no olvidar, nuestras vidas deben testificar de Dios como sal y luz. Nuestras habilidades y talentos ungidos por el Espíritu deben bendecir a otros y glorificar a Dios. Nuestros recreos y nuestros pensamientos deben considerar a otros, no solo a nosotros mismos. Si aprendemos bien esta lección, podremos ser personas que presentan una alternativa superior a la de nuestras culturas egoístas y malas que dominan el presente. Así que, hermanos, vamos a impactar nuestra cultura para bien y no para mal. No va a volver a bajar al nivel de ellos, sino mantenernos y sostenernos al nivel de Cristo y crecer en ello. Los espero domingo siguiente para otra lección de la Escuela Dominical de la Iglesia Bracewood. Y gracias por sintonizarnos. Fue un placer enseñarles esta lección. Les amo, que Dios me los bendiga.